Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Y bueno, hoy voy a tener un placer muy singular, muy singular, porque voy a hablar de un escritor que es como, ¿cómo llamarlo? En parte como un hermano de mi alma, en segundo lugar como una especie de tutor o de figura guía, sí, de figura tutelar. Y no que todo lo que haya hecho en su vida me parezca admirable, no lo tomo como modelo moral o ético, no trato de vivir a su manera, mala cosa sería, pero, pero en materia de estética, de belleza, de concepción de lo que es la poesía, y la música y la literatura y la plástica, porque un hombre que se interesó en todas las manifestaciones artísticas concebibles, en ese aspecto, su filosofía de artista es exactamente la mía. Yo me formé en el crisol de ideas que él creó. Y me refiero a Charles Baudelaire, el autor de las famosas Flores del Mal, que es una de las grandes colecciones poéticas en la historia del mundo, en la historia de todos los mundos que hayan quizás sido. Sí, Las Flores del Mal es un texto seminal, es un texto rupturista, es un texto que crea la modernidad. Todo Darío procede de Las Flores del Mal. Todo Rubén Darío sería inconcebible sin Baudelaire. También sin Rimbaud y sin Verlaine, al que Darío quería particularmente, a Verlaine, y sin Mallarmé. Pero es que Verlaine, Rimbaud y Mallarmé son todos hijos de Baudelaire, son progenie directa de Baudelaire, son discípulos, son aprendices de Baudelaire, él los engendró. Baudelaire es el Cristóbal Colón de todo un nuevo continente estético, de una nueva manera de concebir la belleza, de una nueva manera de concebir la poesía, de una nueva manera de concebir el mundo. Baudelaire cancela el romanticismo, que por supuesto no termina con él. Muchos escritores siguen, Víctor Hugo lo sobrevivió por mucho, y cuando murió allá en 1885 todavía era el gran romántico, ¿verdad? No, no, por supuesto, pero ya de una manera un poco anacrónica. Baudelaire introduce una nueva sensibilidad en las artes, una sensibilidad moderna. Ya en la angustia que expresa Baudelaire en su poesía tenemos al hombre moderno. Su angustia, su angst, es la del hombre moderno. Lo que lo acongoja es lo mismo que acongoja al hombre moderno. Eh, su dolor, su concepción, su rechazo absoluto de la naturaleza, que era el rasgo distintivo de los románticos, era el culto a la naturaleza. En la naturaleza el hombre reencontraba la paz, se revivificaba, se revigorizaba, se fortalecía. La paz era la naturaleza, era la madre nutricia. Recuerden lo que decía Beethoven cuando salía por la campiña vienesa con su cuadernito de apuntes y su lápiz para tomar nota, esbozos, bocetos de posibles melodías. Lindo, todos esos cuadernos se conservan y yo los he tenido en mis manos, los he visto, ha sido una experiencia muy linda. Decía Beethoven, cada vez que veo un hermoso y alto árbol, siento ganas de prosternarme, de caer de hinojos ante él y decir, santo, santo, santo. Sí, el árbol como templo, el árbol como manifestación física de Dios. Claro que comprendo a Beethoven, todos comprendemos a Beethoven, vivimos en una época que en ese aspecto es muy, muy hija del romanticismo, en este momento en que vivimos en medio de ciudades infernalmente industrializadas, infernalmente motóricas, infernalmente mecánicas, ¿verdad?
eh, en selvas de edificios y de rascacielos. Más que nunca hay una tendencia del hombre a ir a abrevar de las puras aguas de la naturaleza. Hay una especie de nueva sacralización de la naturaleza, esa que hemos devastado tanto, que hemos castigado y destruido inclementemente. Ahora volvemos a ella a pedirle, a implorarle un poco de paz, de serenidad, de armonía, a sentirnos unos con ella, ¿verdad? Restablecer la unidad primordial del hombre con la naturaleza, esa unidad que fue cortada, ¿verdad? Ese hilo que fue brutalmente cercenado por un golpe de hacha. Que es lo que producen, las grandes aglomeraciones urbanas, un divorcio con la naturaleza. Pero Beethoven, el Baudelaire era un hombre de la modernidad. A Baudelaire no le gustaba la naturaleza, no lo atraía en lo absoluto. No lo traía en lo absoluto, pero amigos, no quiero que les resulte antipático solo porque diga esto. Estoy seguro que en sus momentos disfrutaría de un bello paseo campestre, pero profesaba no sentir ningún culto por la naturaleza. No le gustaba la naturaleza, no era su paradigma estético, no era su modelo, no era su inspiradora, no era su madre, no la veía como tal. Lo que es más, choteaba a los cultores de la belleza de la naturaleza diciendo, no, ¿qué? ¿Vamos a qué? A sacralizar las legumbres ahora. Vamos a sacralizar los vegetales, un chayote, una zanahoria, un pepino, vamos a declararlos sagrados, porque todo eso es naturaleza, decía, lo cual es muy sarcástico. Baudelaire es ya un hijo de la gran ciudad. Nació en 1821, murió en 1867, vivió 46 años nada más, 46 años. Vivió siempre, nació y murió en París y vivió siempre en París, salvo algunas escapadas que se dio a Bruselas para tratar de publicar en Bruselas las piezas que la censura le había prohibido, las piezas de las Flores del Mal, los poemas prohibidos, ¿verdad? Intentó restablecerlos en Bruselas, donde la censura era mucho menos obtusa. Entonces pasó largas temporadas en Bruselas. Pero no, Baudelaire no era. En esto se divorcia ya completamente de la sensibilidad romántica. Él no encuentra en la naturaleza los que los románticos encontraban. Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Víctor Hugo ni se diga, Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Amado Nervo, todos los que ustedes quieran, Gerard de Nerval sin duda, caramba, eh, eh, por supuesto, eran grandes poetas de la naturaleza. Sí, sí, claro que sí. Todavía incluso Proust era capaz de estremecerse ante un ramo de flores o unas flores que crecían en un riachuelito sobre cuando él pasaba sobre el puente de piedra en el riachuelito y eso lo obsesionaba, lo encantaba, lo fascinaban esas florcitas amarillas bajo el agua, la manera en que ondulaban, por ejemplo. Baudelaire no. Baudelaire era otra sensibilidad. Baudelaire era eminentemente citadino. Era un hombre citadino. Es el gran poeta de la ciudad. Bueno, la naturaleza ha tenido todos los poetas del mundo, desde Píndaro, de tiempos de los griegos, hasta el poeta que publicó ayer, ¿verdad? Entonces a la naturaleza no le faltan vates. No le faltan enamorados ni bardos que han entonado y cantado sus loores elocuentemente. No así la ciudad. La ciudad tiene menos enamorados, pero Baudelaire era un enamorado de la ciudad.
De la ciudad sacó toda la materia prima de su poesía. Era un escritor urbano, era un escritor de bulevares, del París de Haussmann, del París reconstruido, de los grandes bulevares, de las grandes avenidas, de las grandes tiendas, de los cafés, de los mercados, de los puentes, de las iglesias, de todo lo que ofrece ese paisaje urbano, esa segunda naturaleza que es la jungla urbana, con especial énfasis en las cosas atroces que ofrece. Viejecitas que arrastran sus huesos decrépitas, deformadas, con escoliosis, viendo hacia abajo, que ya no. Baudelaire se pregunta, ¿cómo se le puede hacer el ataúd a una viejita así? Porque está tan encorvada, ya tiene una forma tan angular que habría que hacer un ataúd con formas geométricas curiosas para que la espalda entre y calce y todo. Y se lo pregunta seriamente en un poema que se llama Les Petites Vieilles, es decir, las viejitas. Cuando en francés uno dice le petit algo es amistosamente. Las viejitas se llama el poema. Los mendigos, los trabajadores que vuelven del trabajo a las 5 de la tarde, abrumados, fatigados, fumando, se meten en algún café, se toman un poco de aguardiente o de lo que fuese para llegar a sus casas y conciliar el sueño. De los otros, los que se levantan a las 4 de la mañana y empuñan sus útiles y herramientas de trabajo y van, y es París, es todo París que se despereza, todo París que bosteza y estira los brazos y sale de las cobijas y sale a la calle. París es una enorme prosopopeya para Baudelaire. París es un ser viviente, es un cuerpo, es un ente orgánico, es una especie de persona, así lo ve él. De hecho, tiene en sus Flores del Mal muchas piezas de los 126 poemas de ese gran poemario, muchas están dedicadas a París, ¿verdad? Muchas están dedicadas a París, sobre todo a los más desposeídos de París. Eh, era capaz de, era capaz de conmoverse al ver un caballo maltratado por el cochero, ¿verdad? Latigueado sin necesidad, por los niños pobres, por el cisne que en el mercado está preso, metido en una jaula de madera. Ese cisne que otrora navegara realmente, libremente, con toda su belleza, todo su plumaje despejado sobre un lago que reflejara el azul del cielo. Bueno, ahora ese cisne y evoca a Andrómaca, para referirse, exiliado, prisionero dentro de una jaula, y eso le rompe el corazón. Y ve lo que es el paisaje humano en los bulevares, las multitudes como corren de un lado para otro. Observa todo eso. Observa el gran teatrum mundi, el teatro del mundo, el teatrum mundi como, como el auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca. Tiene un muy lindo auto sacramental que se llama el teatro del mundo, el teatrum mundi. Bueno, Baudelaire se asoma a todo eso y con su mirada perceptivísima de artista y su sensibilidad patológica casi, siente todos esos dolores en carne propia y los pone en versos. Es un artista, eh, es un observador privilegiado del mundo urbano, del mundo citadino, del mundo de la ciudad vertiginosa que nunca descansa, que nunca duerme,
de sus borrachines, de sus drogadictos, de sus prostitutas, sin duda alguna, de sus pordioseros, de sus limosneros, de los que trabajan en ínfimos trabajos, de los barrenderos, de los que alzan las hojas muertas en los parques y reciben por ello una miseria. Hay una profunda conmiseración, sería la palabra que hubiera usado Spinoza, conmiseracios, y una conmiseración, una profunda solidaridad y misericordia de Baudelaire con todas esas criaturas, con todo ese zoológico, entre comillas, que nos ofrece la ciudad. Entonces, Baudelaire es un bulevardero. Baudelaire se gastó suelas de suelas de suelas recorriendo París. Eso era lo que más le gustaba. Como Beethoven iba a la campiña vienesa, Baudelaire partía con una libretita en mano, tomando apuntes, viendo cosas singulares, aberrantes, a veces abyectas o monstruosas, pero que de puro estar ahí la gente deja de percibirlas como monstruosas. Las ciudades son entes monstruosos y en cada esquina se ven cosas inusitadas, ¿verdad? Uno es que en una ciudad uno anda, por lo menos en San José, uno trata de andar muy circunspecto, muy serio, muy cuidándose de un lado, de otro, que no lo asalten, no lo maten, en fin, no lo atropellen un carro. Es una ciudad que no permite la reflexión, la meditación, no tiene espacios para ello. París sí los tenía, por supuesto, una incontable cantidad de parques, bellísimos, bellísimos lugares. Eran remansos en medio de aquel vértigo citadino y urbano. Pero la poesía de Baudelaire es ya la poesía de un hombre de la ciudad. Y sus angustias son las angustias de un hombre moderno. No son ya los amores que lloraba Alfred de Musset, o Víctor Hugo, o Alfred de Vigny, o Gerard de Nerval, o de nuevo Becker o Espronceda. No, no, en lo absoluto. Baudelaire crea un nuevo tipo de poesía, un nuevo tipo de poesía. Repito, es el padre del modernismo, es el padre del modernismo, inspirado a su vez en Edgar Allan Poe, que era su gran maestro, al que consideraba casi como un hermano, ¿verdad? Mellizo. Tradujo buena parte de la poesía de Edgar Allan Poe al francés, y muchos de sus cuentos y la novela entera, Las aventuras de Arturo Gordon Pym de Nantucket, todo eso lo tradujo Baudelaire al francés y son magníficas traducciones, magníficas traducciones. El Cuervo lo tradujo también. Solo que ahí, como ya lo hemos dicho, no le funcionó el francés a Baudelaire, porque como ustedes saben, el Cuervo termina con el estribillo, con el refrán, con el ritornelo de nevermore, nevermore, nevermore. Y nevermore es una palabra muy cavernosa. Quoth the raven nevermore, nevermore. Es cavernosa, es gutural, pareciera proceder desde el fondo de un sepulcro, ¿verdad? Y esa es parte de la belleza del poema, es la sonoridad, la pura fonología la música, el timbre, el color de esa palabra, que es fundamental en el poema, ¿verdad? Es como eran las 5 de la tarde en la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca. Esas 5, 5, 5, 5, donde el 5 con la C y la I que es una palabra, incluso en su grafía, el dibujito de una I es como un puñal, es como una espada. I, ¿verdad? Um, por eso es que en inglés funciona bien to kill, kill. A ver, don Joaquín Gutiérrez se topaba siempre con ese problema en sus traducciones de Hamlet y del Rey Lear, que cuando tenía que traducir al español, como lo hizo brillantemente, y aparecía el verbo to kill, asesinar a alguien, matar a alguien, kill tenía una sonoridad aguda, la I es aguda, I. Es la onomatopeya de un grito. Y por eso, al final en el desenlace que todos conocemos de Psicosis de Alfred Hitchcock, mientras la mujer grita, además
las cuerdas gritan. Cuando es trip, 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 a los violines tocando en el registro sobreagudo, unas especies de glisandos hacia arriba. Es como que la orquesta grita con ella, las cuerdas gritan, los violines son alaridos de terror. Y se usa el I, que es un sonido ahogado, ¿verdad? Incluso para pronunciar la vocal I necesitamos poner la lengua en forma como de espada. Todo eso lo he estudiado en diversos diagramas sobre fonética, fonología, etcétera. Todo eso se ha estudiado. Y entonces cuando Shakespeare usaba kill y necesitaba una I, el pobre don Joaquín Gutiérrez no encontraba más que matar. Matar, te mato, mato, y en mato no hay nada que evoque lo agudo y lo punzocortante, como si lo hace la I. Su dibujo mismo, repito, su dibujo es una espadita, ¿verdad? Por eso Baudelaire hablaba de la pointe serrée de l'infini, la punta acerada del infinito, y le sirven ahí el uso de las is, la pointe serrée de l'infini, la punta acerada del infinito, y infini, 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 esas tres is le reproducen muy bien la ilusión de una punta acerada, de una punta terrible, es la punta del infinito, ¿verdad? Como el infinito concebido como un puñal, algo que nos asesina. Entonces, desde el punto de vista de la fonética, Baudelaire no pudo con el Nevermore. El francés no ofrece ninguna palabra que pueda funcionar como el Nevermore. Entonces, tuvo que limitarse a repetir jamais plus, nunca jamás, jamais plus. No hay nada malo en Jamais plus. Es una bonita sonoridad. En otro contexto podría haber funcionado maravillosamente, pero admitámoslo. Para lo que es Nevermore, Jamais plus es un desastre. Es un desastre. No evoca para nada lo que Edgar Allan Poe quería. El tipo de sonoridad gutural cavernosa, subterránea que quería, en lo absoluto. Entonces, Baudelaire, el más grande poeta de la lengua francesa, pues no pudo simplemente, el idioma no le ofreció algo adecuado, ¿verdad? Para que vean ustedes lo difícil, por no decir imposible, que es traducir poesía. Pero sí, Baudelaire tenía un enorme culto por Edgar Allan Poe, enorme, introdujo a Edgar Allan Poe al gusto de los lectores en Francia y, repito, tradujo muchos de sus cuentos, no la totalidad, muchos de sus cuentos, varios de sus poemas y la novela de Arthur Gordon Pym. Entonces, bueno, sí, cierto, Baudelaire se nutre de Edgar Allan Poe, pero Baudelaire crea un nuevo estilo poético que ya no es el romanticismo, ya no es el lirismo del romanticismo, ya no es el patos del romanticismo, ya no es la miel del romanticismo, ya es otra cosa. Es una visión mucho más descarnada de las cosas, más objetiva, quizás más descarnada, menos adornada, más brutal, más ofensiva para muchos. Cuando Las Flores del Mal fueron publicadas en 1857, un juez prohibió varios poemas, 6 de ellos los prohibió por afrentas a los buenos hábitos y la moral pública. Eso fue lo que dijo, afrenta a los buenos hábitos y a la moral pública. Ay, Dios santo. Y vean qué curioso, ese mismo juez, ese mismo fiscal, ese mismo prosecutor, ese mismo censor, ese mismo viejo perseguidor e hipócrita fue el que ese mismo año, 1857, cuando publicaron las Flores del Mal, se publicó también Madame Bovary ese mismo año, también atacó a Gustave Flaubert por haber escrito Madame Bovary. Consideraba que Madame Bovary era una adúltera, una vieja traidora, poco menos que una ramera, que lo que ofrecía como modelo de esposa era deplorable y no debía ser imitado por ninguna mujer decente, que era una historia de adulterio y de nuevo, afrenta contra los buenos hábitos y la moral pública. Lo que pasa es que Flaubert terminó ganando ese pleito, terminó ganándolo.
Baudelaire tuvo que quitar los poemas más problemáticos, en los problemas donde hablaba del lesbianismo, o donde había evocaciones sexuales más directas de lo que se podría querer, o mezclas de sadismo y de erotismo, o de masoquismo y de erotismo más brutales. Entonces quitó esas piecitas, pero después ganó. Eso fue en el 57. Si hay un año que no hay que olvidar en las letras francesas es el 57. La publicación simultánea de Madame Bovary en el campo de la novela y de Las Flores del Mal en el campo de la poesía, Flaubert y Baudelaire, y el mismo juez que les tocó, y no quiero decir su nombre porque no me interesa hacerle publicidad. A semejante cretino creo que lo único que les sirve es la oscuridad, el anonimato y el olvido del mundo. Entonces yo no seré quien venga aquí a mencionar su nombre, para que quede parasitariamente asociado a dos inmensos genios. Él, que no tenía ningún talento para nada, que no fuera fiscalizar, esculcar y censurar las cosas. La censura es una cosa muy peligrosa, amigos, muy peligrosa, muy reñida con las libertades de expresión, muy peligrosa. Lo último que querría yo ser en mi vida es censor. Eh, en todo caso, Baudelaire pudo reincorporar las piezas prohibidas después, ya como en el 60 y pico. Eh, lo hizo en Bélgica y después lo hizo en París. Y bueno, ese era nuestro querido amigo Baudelaire. Nace en el 21, a los 5 años pierde a su padre, François Baudelaire, que era un hombre maravilloso, era pintor, era dibujante, tenía un alto puesto administrativo en una oficina de gobierno, un hombre dulce, pero tenía un pequeño problema, era 34 años mayor que Caroline, la mamá de Baudelaire. Su esposa era 34 años menor. Es muy posible que incluso Caroline lo haya traicionado con el que fue su segundo esposo, porque desgraciadamente el padre de Baudelaire muere, como les decía, cuando Charles tenía apenas 5 años. Inmediatamente, ipso facto, en cuestión de meses, ya estaba Caroline, la mamá de Baudelaire, casándose con un tipejo que por desgracia se llamaba Jacques, era mi tocayo, Jacques Opic, el general Opic, y luego comandante Opic. Opic era un militarote despreciable, perdón por el pleonasmo, perdón por la redundancia, perdón por la tautología, ¿qué militarote no es despreciable? Lo que estoy diciendo es una redundancia. Era un militarote despreciable, autoritario, vulgar, cruel, despótico, que no trató al niño como se lo merecía. Jamás supo detectar en él el enorme talento lingüístico y poético que tenía. Jamás aprobó que fuera poeta. Para él ser poeta no era una profesión, eso era para vagabundos, para borrachines, para bohemios. No, 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 no. No, en cambio, ser militar, eso sí, era una gran profesión, ¿verdad? Y que le dediquen a uno un monumento ecuestre, ¿verdad? A lomos de un gran caballo, liderando una batalla, eso sí, esa era su visión de la gloria. El viejo soñaba, deliraba con eso. El general y después comandante Pic. Con Baudelaire fue una disonancia absoluta. No se quisieron desde el primer día hasta el último día. Jamás se quisieron, jamás. Y es una ironía tremenda, es una ironía macabra y terrible que Baudelaire esté enterrado junto con su mamá Caroline y con el general Opic, los tres en la misma tumba. Cuando yo vi eso, yo visité la tumba de Baudelaire por primera vez en el 86, en diciembre del 86, en medio de una tormenta de nieve además. Vieran qué cosa más impresionante. Está en el cementerio Montparnasse, sí, Montparnasse, el que está a la par de la torre enorme, ¿verdad? Donde queda
la estación de trenes Montparnasse. Bueno, ahí está rodeado de ilustrísimos vecinos del mundo de las artes y las letras, montones, no tiene caso enumerarlos. Y ella está Baudelaire, la gente le lleva flores, le lleva recaditos, cartas selladas a veces, citas de sus poemas, dibujitos, todo tipo de cosas. Es evidentemente la tumba de un hombre muy querido, ¿verdad? Problema es que yo me quedé con los pelos parados donde vi que lo habían enterrado en el mismo lugar que ese viejo despreciable, que ese gorila, que ese ser primitivo, elemental, que ese Neandertal, ese cromañón, esa especie de subdesarrollada inteligencia que era el papá. No es posible, qué falta de respeto, qué falta de respeto con el gran poeta. Y fue el primero que murió, pobrecito, porque Baudelaire murió, no, primero murió el general Opic, murió Jacques Opic, sí, para alivio de Baudelaire, pero ya le había arruinado la vida, ya le había arruinado la infancia y la adolescencia y la vida, ¿verdad? Murió el general Opic primero, ya Baudelaire estaba grande a la sazón, después murió Baudelaire en el 67 y años después, 4 o 5 años después, murió Caroline, la mamá, y a todos los metieron en el mismo sepulcro. De nuevo, me parece obsceno, me parece irrespetuoso, me parece hasta macabro como noción. No sé por qué los franceses no guardaron un poquito más de respeto, ¿verdad? Tal vez podrían incluso al día de hoy exhumar los restos del poeta y pasarlo a otro lugar, que no tenga que convivir con quien fue su verdugo, ¿verdad? Baudelaire sí fue un hombre extraordinario, extraordinario, una inteligencia privilegiada, una capacidad de observación privilegiada, un conocimiento del alma humano privilegiado, y una capacidad de manipular sonoridades, rimas, aliteraciones, asonancias, metáforas, metonimias, alegorías, todo lo que ustedes quieran. Era un virtuoso en el arte de hacer versos, un virtuoso, su técnica, su mecánica, a ver, su métier. No hablemos de la inspiración, que eso es otra cosa, su métier, ¿verdad? De hacer versos era irreprochable, era impecable. Ahí donde los románticos se descuidaban a veces un poquito, llevados por su lirismo y su romanticismo, descuidaban la forma un poquito, a veces, a veces. Baudelaire no, Baudelaire trabajaba, como diría Goethe, sin prisa pero sin pausa, como los astros en el firmamento. Trabajaba lentamente, lenta pero diligentemente. Producía poco a poco. La obra de Baudelaire es relativamente poca. Eh, Tenemos Las Flores de Mal, de que es su obra capital. Luego otro libro magnífico que fue editado, qué lástima, póstumamente, que se llama Le Spleen de Paris, Petits Poèmes en prose. Le spleen de Paris, el spleen de París. Ya anteriormente habíamos definido qué es el spleen. El spleen es una palabra inglesa, no existe en francés. Se ha castellanizado como spleen, con tilde en la i y con una e al principio, pero suena horrible. Spleen, la palabra como la usaba Baudelaire, tomándola del inglés. Baudelaire hablaba muy bien el inglés. Fue educado muy bien en el inglés en la escuela, en el colegio. Fue lo que le permitió traducir con tal eficacia los cuentos de Poe, ¿verdad? Entonces, spleen significa el reino de la antipoesía. Spleen significa lo tedioso, el tedium vitae, el tedio de vivir, el aburrimiento, la fatiga, lo pedestre, lo banal, lo ofensivo, lo feo, lo vil, lo mezquino, cuando la vida parece que se arrastra a 5 metros de altura, no, menos, no, aletea un poquillo en un corral como una vulgar gallina y no es siquiera capaz de saltarse la cerca, ¿verdad? Cuando la vida
cuyo destino sería volar como majestuoso a la altura del albatros sobre los cordajes de los barcos en la bóveda azul, con esas alas que extendidas miden 4 metros, las alas del albatros, 4 metros. Baudelaire tiene un poema muy famoso sobre el albatros, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, donde habla del albatros y concluye diciendo: el poeta es como el albatros. En el cielo desafía la tormenta, desafía los huracanes, es el rey de las inmensidades celestes, pero exiliado en la tierra, sus alas de gigante le impiden caminar. Y en efecto, el albatros en el suelo, con aquellas alas, 4 metros, dos de cada lado, camina muy torpemente. Entonces, cuando se posan en los puentes de los barcos y caminan, los marineros se mueren de risa porque se ven tremendamente torpes. Es que, de nuevo, ¿verdad? La imagen de Baudelaire, la metáfora matriz de Baudelaire, aquí es muy clara. El poeta fue hecho para volar. El poeta fue hecho para el cielo. El poeta fue hecho para desafiar las tormentas y las nubes, los tifones, los huracanes. No fue hecha para andar miserablemente arrastrando sus 4 metros de alas, renqueando, pegándolas en todo lado para divertir a una manga de miserables marineros, ¿verdad? Sí, ese soneto del albatros de Baudelaire es muy bonito. Búsquenlo, les va a gustar mucho. Y es un poema simple, es un poema, su metáfora básica es muy simple y muy correcta, ¿verdad? Recuerden cuando dice: sus alas de gigante le impiden caminar. Es tan gigantesco, es tan grande, tiene un alma tan grande, sus pensamientos están tan alto, está ocupado por asuntos tan importantes, tan trascendentales, tan, está tan concentrado en lo que es la esencia misma de la vida y la esencia de la belleza y la esencia de la poesía y la esencia del amor, que cuando lo bajan de esos temas y lo ponen a ver, hacer una fila en el banco para cambiar una tarjeta de crédito, por ejemplo, ahí está el albatros exiliado. Ya, allí se enreda, es torpe, no sabe qué hacer, no sabe dónde se firma, no sabe llenar un formulario, no sabe dónde se pone la X, no sabe qué quiere decir este término, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Bueno, esa fila en el banco es el spleen. ¿Verdad? El spleen es el tedio, es lo pedestre, es lo peatonal, es lo banal, es lo vulgar. Es ir en el carro pegado en una presa con un calor tremendo y una cefalea que nos revienta las sienes. Es estar un día inexplicablemente triste, apagado, seco, estéril, pero con una tristeza que no produce belleza, porque atención, la melancolía, que no es un bonito sentimiento, por lo menos nos permite crear. La melancolía es una fuente de creación, es un ontanar, es un surtidor de belleza. Desde la tristeza productiva se han creado tantas cosas bellas, pero el spleen no es productivo. El spleen es, de nuevo, es la antipoesía, es la muerte de la belleza. Es el despertar del sueño, es la pérdida de la magia, es exactamente lo que el gran pensador alemán Max Weber, hablando sobre la ética del protestantismo, llamaba Entzauberung der Welt. Entzauberung der Welt. Es decir, el desencantamiento del mundo. Cuando el mundo se desencanta, el desencantamiento del mundo. Cuando vivimos todos en una gran decepción, ¿verdad? En un mundo desencantado. Porque no hay horizontes, no hay ilusiones. Un tipo entra a trabajar en una empresa y sabe que ahí va a morir. Y sabe que ahí va a trabajar durante 50 años. Tendrá hijos, quizá nietos. Y bueno, ahí seguirá. Tal vez tenía vocación para otra cosa. Tal vez tenía vocación para ser un gran filósofo, o un gran pianista, o un gran bailarín, o un gran actor, o un gran poeta.
y sin embargo pasará toda su vida encadenado, engrilletado al mismo maldito escritorio, trabajando en la misma maldita pantalla durante medio siglo. Bueno, ese es el spleen laboral, muy concretamente. Hay muchos tipos de spleen, ¿verdad? La pareja que alguna vez se quiso y se amó y vivieron fervores y torrentes de pasión y era un delirio de gozo y de voluptuosidad, se secan, se cansan, se erosionan, envejecen. De nuevo, el Entzauberung der Welt, su mundo pierde el encanto y se ven a sí mismos convertidos en dos vejetes como Jorge y Enriqueta de los Melaza, ¿verdad? Eso es el spleen. Eso, bueno, ya encontramos una buena ilustración de lo que es el spleen. Entonces Baudelaire escribe este maravilloso libro que se llama Le Spleen de Paris, el spleen de París, y lo subtitula Pequeños poemas en prosa. El libro salió publicado 3 años después de la muerte de Baudelaire, 4 años después de la muerte de Baudelaire. Pero ya los fragmentitos de estos poemas en prosa, que son más prosa que poemas, ya habían salido. Los números son 50. Es un volumen compuesto por 50 petits poèmes en prose. Ya los había publicado en diversas revistas y periódicos. Al final fue cuestión de reunir los 50, colgarle ahí una introduccioncilla y publicarlos. Son deliciosos, son maravillosas reflexiones. No siento que sean poesía, no siento que sean realmente poesía en prosa. No, no, no lo siento así. Creo que son prosa, muy prosa. Eh, la poesía, la poesía de Baudelaire está en Las Flores del Mal y ahí sí son cataratas de poesía. Cada verso, cada metáfora, cada estrofa más bella que la anterior. No quiero hablar ahora de Las Flores del Mal mucho, amigos, porque yo vamos a hablar, tengan la seguridad de que vamos a volver a Baudelaire, por supuesto. Repito, es el padre de la poesía moderna. Es el padre de Rubén Darío, es el padre de cualquiera otro, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Jorge Hernández, Federico García Lorca, Alberti, Gerardo Diego, los que ustedes quieran evocar. Sin Baudelaire no habría habido ninguno de esos. Baudelaire tomó el buque de la poesía, se puso la gorra de capitán, tomó la manivela, ¿verdad? Del barco y el timón del barco y le imprimió un giro radical. Y dice, este barco no va a seguir por esta ruta, este barco va para acá. Y echó totalmente a la derecha la, la, el timón, ¿verdad? Le imprimió un cambio de curso radicalmente a la poesía. Y es por eso que todos los poetas después de Baudelaire son hijos de Baudelaire. T.S. Eliot lo decía. T.S. Eliot decía, sin Baudelaire yo no existiría. Yo soy un Baudelaire de la lengua inglesa, decía. Y muchos, la verdad, todos lo reconocen así. Darío, todos. Así que su importancia es descomunal, descomunal. Eh, las riñas terribles entre el general Opic y nuestro querido Charles Baudelaire. A ver, seamos justos, seamos justos. Baudelaire era difícil. Baudelaire era difícil. Heredó una fortuna paterna estimada en 100 millones, en 100.000 francos oro. No, 100 millones habría sido Bill Gates. No, 100.000 francos oro. Era mucho. 100.000 francos oro era mucho. Se la heredó el papá, el que murió cuando él tenía 5 años. Después entró el general Opic y ya empezó a ver esa fortuna con ojitos de gatito golosito mirando su quesito, ¿verdad? Quién sabe si por eso habrá que se habrá casado con la pobre de Caroline, ¿verdad? Entonces, bueno, era una fortuna. Ese dinero fue puesto al alcance de Baudelaire. Y la verdad, Baudelaire joven,
ay, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Si es que yo no puedo hablar, no puedo hablar mal de este hombre. No puedo hablar mal de este inmenso artista. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Y despilfarró mucho dinero. Despilfarró mucho dinero y no en las mejores cosas del mundo. Lo despilfarró con prostitutas, lo despilfarró consumiendo opio y consumiendo láudano, que eran las dos drogas que consumía. Lo despilfarró haciendo de sí mismo un dandy, comprando ropas extravagantes, llamativas, insólitas, creando nuevas modas en París. Para ver cómo se vestía en París, la gente había que ver a Baudelaire, ¿verdad? Caminando y moviéndose por los salones. Era un gran crítico de pintura, un gran conocedor de pintura, un gran crítico de pintura. Una de sus obras más importantes se llama Le peintre de la vie moderne, el pintor de la vida moderna. Porque Baudelaire fue, como poeta, fue también una especie de pintor de la vida moderna. Eh, eh, entonces, sí, se dandificó, ya hemos hablado suficiente del dandy. Hablamos del dandy en nuestro programa sobre Oscar Wilde y volvimos a hablar sobre el dandismo in extenso en nuestro programa sobre Valle Inclán, nuestro análisis sobre Valle Inclán. Entonces, no quiero repetir eso, amigos. En algún momento lo repetiremos, pero no quiero volver con esa monserga porque ya hay amigos que la han oído y no quieren oírla por tercera vez. Si consultan esos dos autores de la colección de audios, el de Oscar Wilde y el de José María del Valle Inclán, van a encontrar una explicación en profundidad de todo lo que ser un dandy representaba. No era una actitud superficial, ostentosa y puramente narcisista. No lo era. No lo crean así, amigos. En todo caso, nuestro amigo Baudelaire sí se dandificó, se compraba vestidos carísimos, luego le dio por empezar a comprar obras de arte, porque de nuevo era un gran enamorado del arte. Fue uno de los paladines que más vehementemente defendió a Eugène Delacroix, el autor de La libertad conduciendo al pueblo, del autor del retrato de Chopin y de uno de George Sand también, el autor de Mujeres de Argel, el autor de aquellas peleas de tigres tremendas que tiene. No, un sensacional, sensacional autor. Eh, 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 Baudelaire era un gran conocedor de arte antes de que pierda el hilo. Cuando, cuando salieron las flores del mal en el 57, muchos burgueses se escandalizaron, se pretendieron escandalizados. Y Baudelaire les respondió en una publicación que se llamaba La Revue des Deux Mondes, la revista de los dos mundos, y les dijo: estúpidos burgueses, manga de imbéciles, ustedes me hacen el efecto de una prostituta con la cual estuve saliendo, que se llamaba Louise Villedieu, que como prostituta hacía todo lo que hacían todas las prostitutas, y una vez se me ocurrió llevarla al Louvre para enseñarle los cuadros famosos, y se tapaba los ojos cada vez que salía un desnudo, y se tapó los ojos ante la victoria de Samotracia, y las estatuas griegas donde salían penes o nalgas o cosas, se tapaba los ojos y se escandalizaba. Y los más bellos cuadros extraordinarios, la gran odalisca de Engel, se sonrojaba, se abochornaba, le daba vergüenza ver los desnudos en aquellas obras de arte inmortales. Sí se prodigaba en desnudez en tanto que profesión, en la vida, en la vida, ¿verdad? En su privada esfera profesional. Allí no tenía empacho en nada, allí no tenía reservas de nada, allí no tenía pudores de nada, allí no se sonrojaba, allí no se chillaba. Pero la llevo al Louvre y de pronto, viendo los desnudos del arte griego y del arte romano y de los grandes artistas del Renacimiento, de pronto empieza a taparse los ojos y a sonrojarse y a sonreírse maliciosamente.
Luis Villedieu se llamaba. Y eso le digo, y así son ustedes, montón de hipócritas, como esa prostituta, así son. Ven un poco de desnudez en un marco de belleza, en un marco, en un contexto que la dignifica, porque no se trata de pornografía, se trata de belleza, es una gran diferencia, ¿verdad? Y se ruborizan y se escandalizan y entran en pánico moral y pegan el grito al cielo y toman altavoces y megáfonos para decir que quiten tal poema y tal otro y tal otro y tal otro. Esa, esa es una de las respuestas más terribles de Baudelaire. Se comprende que haya tenido enemigos, ¿verdad? Se comprende, se comprende. Pero sí, Baudelaire fue mal portadillo, sí, sí, frecuentó prostitutas más de la cuenta. Frecuentaba una prostituta judía que se llamaba Sara y que era calva. Era calva y era abominable, horrible. Y Baudelaire la descubre, la describe en todo su macabro terror en un poema. Hay un poema donde habla, no menciona el nombre Sara, pero la menciona como una cosa horrible. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto Baudelaire? ¿Por qué siendo un albatros se iba a meter en el fango de los cerdos? Qué curioso, ¿ah? Qué curioso. Sí, frecuentaba prostitutas y ahí pescó la sífilis que le costó la vida a los 47 años de edad. En los 2 últimos años, Baudelaire quedó afásico, no podía hablar, con lo cual perdía mucho porque él se ganaba la vida dando conferencias, no solo a través de sus publicaciones, daba conferencias. Se quedó afásico y quedó paralizado de la mitad del cuerpo, quedó hemipléjico y se asume que todo esto fue efecto de la sífilis en su estado terciario. Entonces sí, opio, láudano, prostitutas, vestidos lujosos, extravagantes, rumbosos, eh, novedosos, que creaban toda una moda en París y daban de qué hablar en todo París, eh, ¿verdad? Y la fortuna paterna disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo por las extravagancias de Baudelaire. Caramba. Bueno, entonces el general Opic hizo una cosa que lo hirió y lo ofendió y se resintió mucho con la mamá, a la que tanto adoraba, con Carolina, la mamá, por haber permitido al papá hacer eso. Le pusieron la herencia paterna con una especie de custodio, de guarda. Entonces solo le aflojaban cierta cantidad de dinero mensual, porque iba rumbo a la bancarrota, estaba quebrando toda la fortuna familiar. Entonces solo a cuentagotas le daban la platita y eso lo humilló terriblemente, terriblemente. Entonces se montó en un barco de la Marina Mercante de Francia, un barco que iba para Calcuta. Nadie sabe con exactitud hasta dónde llegó Baudelaire, si habrá llegado a Calcuta. Mucha gente piensa que llegó hasta la isla Mauricio y que de la isla Mauricio tomó de vuelta un barco y se dirigió de nuevo a París. Pero en todo caso sí estuvo en alta mar como marinero, mercante, y conoció, sí, claro, sí, el exotismo y los calores del trópico y las vegetaciones, la floresta, la exuberancia de nuestros paisajes, ¿verdad? De todo lo que Aristóteles en su época, Aristóteles en su época decía que era imposible viajar hacia el Ecuador, que era imposible que un barco llegase hacia el Ecuador porque tenía que atravesar lo que Aristóteles llamaba la zona perusta. La zona perusta era una zona tan caliente, decía Aristóteles, tan caliente en los trópicos que el sol derretiría inevitablemente la brea de los barcos y los barcos se desmantelarían, se desarbolarían y naufragarían. Entonces no podían los barcos llegar a esas latitudes. Era lo que sostenía Aristóteles. Bueno, Baudelaire estuvo en la zona perusta,
habrá disfrutado de las mujeres de esas latitudes, conociéndolo como lo conozco, estoy seguro de que sí. De hecho, cuando regresó a París, se hizo novio de una mujer mulata, de una creole, de una mujer mulata, cosa muy rara y muy exótica verla en París en esas épocas, una etnia de ese tipo. Se llamaba Jeanne Duval. Jeanne Duval era mulata, sensual, provocadora, bella, con su piel morena, ¿verdad? Y fue inspiradora por lo menos de la mitad de los poemas de las Flores del Mal. La otra mitad de los poemas de las Flores del Mal, el que canta al amor más espiritual que al físico un poco brutal, que era con lo que le inspiraba a Jean Duval, lo que le inspiraba era una voluptuosidad un poco más carnal, más animalística, aunque se enamoró de ella y estuvo con ella, ¿verdad? Separándose y volviendo, alejándose y volviéndose, alejándose y volviéndose, un movimiento de flujo y reflujo. Durante más de 20 años estuvo con Jean Duval, sin vivir nunca de manera formal como pareja. Pero tuvo otra mujer en su vida fundamental que se llamó Apollonie Sabatier. Apollonie Sabatier era, por el contrario, una muy elegante cortesana y una salonière. Recuerden lo que eran las salonières, ¿verdad? Madame de Scudéry, Madame de Pinet, Madame de Sévigné, Madame de Staël. Eran mujeres que organizaban salones, organizaban cónclaves a los que llegaba la crema innata de la intelectualidad y del arte de París, ¿verdad? Fueron muy importantes, ya el romanticismo un poco menos, pero en años anteriores, en siglos anteriores, fueron muy importantes estas mujeres, estas grandes salonistas, como catalizadoras, como propiciadoras del intercambio entre grandes artistas, entre las cuales se contaban algunas mujeres. Ya estaba George Sand por ahí, por ejemplo. Pronto estaría Berthe Morisot también, la gran pintora. Así que bueno, sí, el Baudelaire más primario, más, más enamorado del trópico, de la jungla, de las potencias de la vida un poco salvaje, adoró toda la vida adoró a Jean Duval. Es muy raro porque como que la adoraba y la odiaba. Cuando uno lee Las Flores del Mal, uno concluye que Baudelaire amaba y al mismo tiempo odiaba a la mujer. Esa es la impresión que da. Hay una ambigüedad, hay una ambivalencia. Eso es evidente, es evidente. A Apollonie Sabatier le significó otro nivel de experiencia. Fue un amor mucho más espiritual, mucho más, a ver cómo llamarlo, mucho más sofisticado, de una naturaleza mucho más elevada que lo que le inspiraba la creole, ¿verdad? La mulata Jean Duval. Y hay varias piezas de Las Flores del Mal y se siente de inmediato cuáles son, inspiradas por Apollonie Sabatier. Y tuvo una tercera mujer, Marie Dobrun, fue su tercera mujer importante en su vida, que tuvo una importancia menor. Jean Duval, yo diría, fue la que más hondo le caló. Apollonie Sabatier, sin duda, también, a otro nivel. Y Marie Dobrun, en ese orden. Jean Duval murió pocos años después de Baudelaire. Tal vez 3 o 4 años. No se sabe exactamente qué año murió Jean Duval. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero no pasó del 71. Baudelaire murió en el 67 y murió de sífilis Jean Duval, por supuesto. Se la habría contagiado Baudelaire o ella ya la traía. Ella era de Haití, venía de Haití, ese era su país de origen, de la mulata Jean Duval. Y era justamente su color de piel el que hacía delirar a Baudelaire, el que libraba todas sus potencias eróticas, ¿verdad? Sí, sí, tenía un gran poder sobre él, un gran poder sobre él.
Baudelaire dijo cosas que son a veces difíciles de aceptar, pero bueno, si se meditan, si se reflexionan, podemos encontrarles un coeficiente de verdad. En uno de sus pensamientos dice, cuanto más cultiva un hombre las artes, menos lascivo y libertino se vuelve. Únicamente el bruto es bueno para copular. La copulación es el lirismo de las masas. Terrible frase, terrible frase. Copular significa entrar en otro y el artista nunca emerge de sí mismo. Atención, qué interesante versión de las cosas. Copular sería el lirismo de las masas, copular animalesca, bestialmente. No dice hacer el amor, atención, habla de copular, ¿verdad? Y dice, cuanto más un hombre cultiva su arte, se hace menos libertino y menos lascivo, ¿verdad? Y tiene otro pensamiento con respecto al erotismo y al amor, donde dice, hay un indecible, un invencible gusto por la pornografía en el corazón del hombre. De esto procede su miedo a la soledad. Quiere ser dos, pero el genio siempre es uno solo. Es este tema de la soledad lo que precisamente lo hace llevarlo a uno a perderse en la carne externa, a hundirse, a ahogarse en la carne externa, cuando el hombre necesita otra cosa. Y este hundirse, este perderse en la carne de otro ser, es lo que algunas almas románticas llaman noblemente amor, entre comillas. Vean la derogación que está haciendo aquí del amor, ¿verdad? Reduciendo la pura cópula una vez más y diciendo, señores, esa noción tan prestigiosa de amor, ven ustedes la distancia que hay ya aquí entre esto y el romanticismo. ¿Ustedes se imaginan a Gustavo Adolfo Bécquer diciendo eso? ¿Ustedes se imaginan a Alfred de Musset diciendo eso? Reduciendo el amor a la cópula, a una pestilente, indecente cópula de animales, como podrían copular dos cerdos. Algo de lo que más bien hay que alejarse, porque el genio quiere ser uno, siempre, no ser dos. Pero al ser uno se condena a la soledad, claro. De eso ya nos hablaba Yolanda Oriamuno más de una vez. Ay, y hay otro pensamiento donde dice, incapaz de suprimir el amor, la iglesia lo quiso por lo menos desinfectado y así creó el matrimonio. Incapaz de suprimir el amor, porque no podían ir contra el amor físico y corporal, si no podía ir la iglesia contra la cópula, puesto que de ahí depende la sobrevivencia de todo el ser humano. Lo que hizo fue desinfectar el amor, que es en el fondo, según Baudelaire, o según esto o este Baudelaire, una cosa animalística. La iglesia lo desinfectó y lo llamó de nuevo solemnemente matrimonio. Eh, Hay que preguntarse todo esto y hay que darle vueltas. No, no se apresuren, amigos, a descalificar a Baudelaire. No se apresuren a descalificarlo. Eh, es cierto que muchas veces, no siempre, es cierto que muchas veces el matrimonio opera nada más como una manera de legitimar, de blanquear, de, de adecentar al lobo feroz que se quiere comer las ovejas y las ovejas felices que quieren que se las coma el lobo feroz.
Y el matrimonio y el anillo nupcial y todos los sacramentos que ustedes quieran no le va a quitar al lobo su lobidad, su naturaleza de lobo feroz. Lo que hace es simplemente darle un pasaporte, un documento que certifica que ahora sí, señor lobo, tiene derecho a comerse y hacer un festín con todas las ovejas que quieran, que además están deseando que se las coman. Entonces lo que hace el matrimonio, repito, en algunos casos, es simplemente meter al lobo en el aprisco, meter al lobo donde están las ovejas, de una manera adecentada, de una manera blanqueada, de una manera protocolizada, de una manera legitimada, sacramentalizada y sacralizada, claro, por supuesto, ¿verdad? Pero el lobo va a seguir siendo el lobo. El lobo apenas esté con las ovejas, se le va a salir de nuevo lo que tiene de lobo y devorará a las ovejas y las ovejas encantadas de hacerse devorar, ¿verdad? Es la cópula de los cerdos de que habla Baudelaire, simplemente, a ver, una cópula a la que le extienden una especie de certificado de decencia. Certificado de decencia. En la realidad no hay ninguna decencia. La gente cuando se va a la cama suele ser bastante indecente. Y está bien que así sea. Ese es el espacio para hacerlo. Pero sí, entonces, atención, atención. Es fácil decir, si usted Baudelaire era un tipo, qué bruto, más amargado, qué visión de mundo más oscura, más espantosa, más esto, lo otro. Cuidado, cuidado, amigos, cuidado. Cuidado, él está siendo tremendamente valiente al decir lo que dice. ¿Ustedes creen que esto no le suscitó problemas con la iglesia y problemas con los moralistas de la época y con toda la burguesía? Era épaté le bourgeois. Está siendo valiente, está siendo lúcido y está tocando un tema en el que no deja de tener algo de razón. Algo de razón. Bueno, ese es nuestro querido Charles Baudelaire. Entonces ahora vamos a leer uno de sus poemas en prosa, de Le Spleen de Paris, advirtiéndoles, como les dije, que no lo van a sentir como poema, lo van a sentir como prosa, prosa, prosa. Después vamos a leer poemas cuando amplifiquemos este programa para la lectura de poemas, para el análisis de poemas, porque lo vamos a hacer, se los prometo. Ahí contemplaremos al Baudelaire poeta y a montones de grandes poetas. Eh, ya estoy planeando cómo hacerlo. No lo he hecho hasta ahora, me he limitado a análisis de cuentos o como este, que es un cuentito disfrazado de prosa poética, funciona como cuento. Porque creo que la poesía no solo fue hecha para ser oída o leída, fue hecha para ser vista. Un poema es en gran medida un dibujo. Aunque no sea un caligrama de Apollinaire, es un dibujo. Hay que ver las palabras sobre la página en blanco. Ese milagro del poema estampado en la página en blanco no se debe perder. Y las distancias entre las estrofas y los versos que empiezan a mitad de la línea y vuelven al punto y aparte al principio después, y todos esos intersticios, espacios que los poetas intercalan en sus poemas. No, 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 no. Un poema es algo muy visual, repito, no solo fue hecho para ser oído, que es lo que les quedaría en este caso, o para ser leído, fue hecho para ser visto, porque en gran medida es un dibujo, es un gráfico. Entonces, vamos con la ayuda, claro, de Arianti y de Laurita, vamos a empezar a añadirle a nuestros audios un texto con un poema para poder abordar el tema del análisis poético, que es realmente el que más me gusta. Si quieren que en honor a la verdad, lo que más me gusta. Ese fue mi tesis de doctorado. Yo saqué mi tesis de música eh, primero. Duré 10 años sacando mi tesis como doctor en música con énfasis en piano performance. Y luego duré otros 10 años sacando un segundo doctorado en
estudios culturales franceses y mi tesis versó sobre la poesía francesa. Imagínense si no amo la poesía. Imagínense si no la amo. Siempre he dicho, la poesía es la conmoción estética más honda que he tenido en mi vida después de la música, después de la música. Entonces me hace mucha ilusión que vayamos a tener la posibilidad de tener un textito adjunto al audio para que ustedes puedan ver el poema, que me parece crucial, no solo oírlo, ¿verdad? Sino verlo y leerlo. Pero eso lo vamos a hacer pronto. Eso se los estoy anunciando cuando podamos expandir nuestro programa para que tenga ese recurso. Muy bien, voy a leerles el poema en prosa que se llama La cuerda. Ese es el título, La cuerda, Charles Baudelaire. Esto es de Le Spleen de Paris o Pequeños poemas en prosa. Vamos a ver. Las ilusiones, me decía un amigo, son tan innumerables quizá como las relaciones de los hombres entre sí o de los hombres con las cosas. Y cuando la ilusión desaparece, es decir, cuando vamos al ser y el hecho tal como existe fuera de nosotros, experimentamos un raro sentimiento complicado, mitad pesar por la desaparición del fantasma, mitad agradable sorpresa ante la novedad, ante la realidad del hecho. Si existe un fenómeno evidente, trivial, siempre parecido y de naturaleza ante la cual sea imposible equivocarse, es el amor materno. Tan difícil es suponer una madre sin amor materno como una luz sin calor. ¿No será, por tanto, perfectamente legítimo atribuir al amor materno todas las acciones y las palabras de una madre relativas a su hijo? Pues oíd, sin embargo, esta breve historia, en la que me he dejado engañar singularmente por la ilusión más natural. Mi profesión de pintor me mueve a mirar atentamente las caras, las fisonomías que se atraviesan en mi camino, y ya sabéis el goce que sacamos de semejante facultad, que hace la vida más viva a nuestros ojos y más significativa para los demás hombres. En el barrio apartado en que vivo, que tiene todavía vastos trechos de hierba entre las casas, he solido observar a un niño cuya fisonomía ardiente y traviesa, más que la de otros, me sedujo desde el primer momento. Más de una vez me sirvió de modelo y lo transformé ya en gitanillo, ya en ángel, ya en amor mitológico. Lo di a llevar el violín del vagabundo, la corona de espinas y los clavos de la pasión y la antorcha de Eros. Acabé por tomar gusto tan vivo a la gracia de aquel chicuelo que un día fui a pedir a sus padres, unos pobres, que me lo cedieran, prometiendo que lo vestiría bien y le daría algún dinero y no le impondría más trabajo que el de limpiar los pinceles y hacer algunos recados. El niño, en cuanto se lavó, quedó hecho un encanto, y la vida que junto a mí llevaba le parecía un paraíso en comparación con la que hubiera tenido que soportar en el tugurio paterno. Solo tendré que añadir que el muñequillo me asombró algunas veces con crisis singulares de tristeza precoz y que pronto empezó a manifestar afición inmoderada por el azúcar y los licores, tanto que un día en que pude comprobar, no obstante mis repetidas advertencias, un nuevo latrocinio de tal género cometido por él, le amenacé con devolvérselo a sus padres. Luego salí y mis asuntos me retuvieron bastante rato fuera de casa. ¿Cuál no sería mi horror y mi asombro cuando al volver a ella, lo primero que me atrajo mi vista fue mi muñequillo, el travieso compañero de mi vida, colgado de un tablero de este armario? Los pies casi tocaban al suelo. Una silla derribada sin duda de una patada estaba caída cerca de él.
La cabeza se apoyaba convulsa en el hombro, la cara hinchada y los ojos desencajados con fijeza espantosa me produjeron al pronto la ilusión de la vida. Descolgarle no era tarea tan fácil como pudierais creer. Estaba ya tieso y sentía yo repugnancia inexplicable en dejarle caer bruscamente al suelo. Había que sostenerlo en peso con un brazo y con la mano del otro cortar la cuerda. Pero con eso no estaba hecho todo. El pequeño monstruo había empleado un cordel muy fino que había penetrado hondamente en las carnes y ya era preciso buscar la cuerda con unas tijeras muy finas entre los rebordes de la hinchazón para libertar el cuello. Se me olvidó deciros que antes pedí socorro, pero todos los vecinos se negaron a darme ayuda, fieles hacia las costumbres del hombre civilizado que nunca quiere, no sé por qué, tratos con ahorcados. Vino por fin un médico y declaró que el niño estaba muerto desde hacía varias horas. Cuando más tarde tuvimos que desnudarle para el entierro, la rigidez cadavérica era tal que, desesperado de doblar los miembros, tuvimos que rasgar y cortar los vestidos para quitárselos. Al comisario, a quien, como es natural, hube de declarar el accidente, me miró de reojo y me dijo: el asunto no está claro, movido sin duda por un inveterado deseo y un hábito profesional de infundir temor, valga por lo que valiere, lo mismo a inocentes que a culpables. Un paso supremo había que dar aún, y solo de pensarlo sentía yo angustia terrible. Había que avisar a los padres. Los pies se negaban a llevarme. Por fin tuve ánimos, pero con gran asombro mío, la madre se quedó impasible, sin que brotase una lágrima de sus ojos. Achaqué tal extrañeza al horror mismo que debía de sentir, y recordé la máxima: los dolores más terribles son los dolores mudos. El padre, por su parte, se contentó con decir, con un aspecto entre embrutecido y ensimismado: "Ah, después de todo, así es mejor. Tenía que caer, tenía que acabar mal. Este muchacho tenía que acabar mal". Entre tanto, el cuerpo se estaba tendido en un sofá y, con ayuda de una criada, ocupábame yo en los últimos preparativos cuando la madre entró en mi estudio. Quería, según indicó, ver el cadáver de su hijo. La verdad, yo no podía impedir que se embriagase de su infortunio, ni negarle aquel supremo y sombrío consuelo. Enseguida me pidió que le enseñara el armario del que se había ahorcado el niño. No, 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 señora, eso no, le contesté. Le haría daño a usted. Y como involuntariamente se me volvieron los ojos hacia el armario, eché de ver con su repugnancia mixta de horror y de cólera que el clavo se había quedado en el tablero con un largo trozo de cuerda colgando todavía. Me lancé vivamente a arrancar aquellos últimos vestigios de la desgracia, y cuando iba a tirarlos, cuando iba a disponer de ellos y arrojarlos por la ventana abierta, la pobre mujer me cogió del brazo y me dijo con voz irresistible: "Señor, déjemelo, se lo suplico, se lo suplico, se lo ruego". La desesperación, así lo pensé, de tal modo la había enloquecido que se enamoraba con ternura de lo que sirvió de instrumento de muerte a su hijo. Quería conservarlo como reliquia horrible y amada, y se apoderó de clavo y del cordel. Por fin, y por fin se acabó todo. Ya no me restaba más que ponerme a trabajar de nuevo con mayor viveza todavía que la habitual, para rechazar poco a poco aquel pequeño cadáver que se me metía
persistía entre los repliegues de mi cerebro y cuyo fantasma me cansaba con sus ojazos fijos. Pero al día siguiente recibí un montón de cartas, una de inquilinos de la casa, otras de casas vecinas, unas del primer piso, otras del segundo, otras del tercero y así sucesivamente. Unas en estilo semichistoso, como si trataran de disfrazar con una chacota aparente la sinceridad de la petición, otras de una pesadez descarada y sin ortografía, pero todas dirigidas a lo mismo. Esto es, a lograr de mí un trozo de la funesta y beatífica cuerda. Entre los firmantes había, fuerzas decirlo, más mujeres que hombres, pero no todos, creedlo, pertenecían a la clase ínfima y vulgar. Muchos eran cartas de gente bien educada. Las he conservado todas. Entonces, súbitamente se hizo la luz en mi cerebro y comprendí por qué la madre insistió tanto para arrancarme el cordel y con qué terrible tráfico se proponía ahora enriquecerse. Ese es el poema en prosa La cuerda de Baudelaire. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un retrato de la idea que tenía Baudelaire del ser humano. Por cierto, Baudelaire no era pintor. Él está hablando aquí en primera persona, como si él fuera pintor y tuviera ese asistente, ese muchacho que le posaba y le hacía mandados y todo. A quien le aconteció esta tragedia fue a Edouard Manet, al gran Edouard Manet, gran pintor, ¿verdad? El autor del Desayuno sobre la hierba, de tantas cosas. Era cuñado de Berthe Morisot, la gran pintora francesa también. Un pintor, bueno, preimpresionista, uno de los hombres que inventaron el impresionismo antes de que llegara Monet y Renoir y Degas y Pizarro y todos los que conocemos, ¿verdad? Eh, pero al que le sucedió esto fue a Manet. Y Baudelaire conocía muy bien a Manet. Eran muy buenos amigos porque Baudelaire siempre lo trataba muy bien en la crítica pictórica. Que decía, Baudelaire hacía crítica pictórica, comentarios pictóricos de exhibiciones enteras, son sus famosos salones, y hacía crítica de música también. Defendió mucho la música de Wagner en París, y en una época en la que en París nadie quería Wagner. Cuando Tannhäuser fue estrenada ya en 1850 y tanto en París, fue silbada por la gente. El único que salió a defender a Wagner, el único que supo reconocer su genio, fue Baudelaire. Y es que, como decía Schumann, qué tirada amigos, pero como decía Schumann, quizás solo el genio sabe realmente comprender al genio. Bueno, Baudelaire fue uno de los grandes paladines de Richard Wagner en Francia. Pero nos salimos del tema. Eh, Esto le sucedió a Manet. Manet tenía en efecto un asistentito muy joven que claro, le posaba y le limpiaba los pinceles y lo atendía con diversas cosas. Y un día se le ahorcó en el estudio. Todo esto sucedió, pero le sucedió a Manet, no a Baudelaire. Baudelaire se apodera de la historia y la cuenta en primera persona para darle un carácter más vívido, por supuesto. Y lo logra. Sería muy tonto contar esto hablando de Manet. Él lo hace como si él lo hubiera vivido, ¿verdad? Entonces aquí tienen ustedes el caso de un amor materno que se corrompe, se pudre en el hecho obsceno, porque es obsceno, de una madre que se pone a comerciar con los pedazos de cuerda con que se ahorcó el muerto. Es decir, cortar esa cuerda en 1000 pedacitos y venderlos a, no sé, 100, 200 francos cada uno como reliquias para un pueblo depravado, morboso, patológico en su tanatofílico, ¿verdad? ¿A quién le interesa? ¿Quién va a pagar un céntimo por tener un pedazo de la cuerda con que se ahorcó un muerto? Sin embargo, llovieron las cartas, le llegaron las cartas a Baudelaire, al narrador, mejor dicho, en este caso,
cartas diciendo que querían pedacitos de la cuerda y pedacitos de la cuerda. Él no tenía la cuerda porque ya se la había dado toda a la mamá. Y cuando la mamá llegó a rogarle, implorarle que le dejara la cuerda y el clavo y que la llevara a ver el armario del que se había suicidado, Baudelaire creyó que es que la madre quería conservar aquella especie de macabra reliquia como un testimonio de amor por su hijo. No, no quería eso. Lo que la vieja maldita quería era mercachiflear con la cuerda, comerciar con la cuerda, aquel instrumento de tortura y de muerte que se hundió en el cuello abotagado, inflamado a reventar de su hijo, y lo agarró para comerciar con un montón de morbosos, vendiéndoles a precio de oro segmentitos de la cuerda. Hizo negocio con la muerte de su hijo. No se puede imaginar una cosa más abyecta, más obscena, más aberrante. Es terrible. Es terrible la imagen del amor materno que nos presenta aquí Baudelaire. Claro, comienza diciendo, si existe un fenómeno evidente, trivial, siempre parecido de naturaleza ante la cual sea imposible equivocarse, es el amor materno. Y en una maravillosa metáfora dice, tan difícil es suponer una madre sin amor materno como una luz sin calor. Sí, tan difícil. Y evoco aquí a la gran semióloga, a la gran lingüista, a la gran psicoanalista, a la gran filósofa y a la gran feminista Julia Kristeva. Julia Kristeva, que vive todavía, ella es francesa de origen búlgaro. Julia Kristeva es una gran pensadora. En un ensayo de ella, muy importante, que se llama Stabat Mater y que hace alusión a la plegaria católica dirigida a la Virgen María, Stabat Mater Dolorosa, estaba la Madre Dolorosa al pie de la cruz, etcétera, etcétera. Es una plegaria que ha sido musicalizada por muchos autores. Hay un Stabat Mater famoso de Pergolesi, hay un Stabat Mater famoso de Rossini, y así varios autores. Es un texto que se ha puesto en música muchas veces. Entonces, en ese ensayo de Julia Kristeva, que se llama Stabat Mater, Julia Kristeva dice una frase que puede parecer muy radical, puede parecer incluso ofensiva. Yo la primera vez que la leí me dije, caramba, caramba, qué duro, qué duro. No, no, esto no es así. Pero vieran que en este momento de mi vida tiendo a pensar que tiene razón la señora Kristeva. Y la frase en cuestión se las voy a decir. Y, y procuren tener tiempo de digerirla. Dice Julia Kristeva, comparado al afecto que une un hijo con su madre, todos los otros afectos humanos estallan como meros simulacros. Repito, comparado al afecto que une un hijo con su madre, todos los otros afectos humanos estallan como meros simulacros. Es decir, solo hay un amor que merece ser escrito con mayúscula, trascendental, ontológico, entrañable, incondicional, divino y divinizador. Ya eso no lo dice Cristeva, lo digo yo. Es el amor materno. Cuando yo leí esto, yo me dije, pero no, yo quiero mucho a mi papá. Pensé en eso, se los juro. Yo quiero mucho a mi papá y él me quiere a mí. Y estoy seguro que a su manera me quiere tanto como mi mamá. Bueno, sí, sí, a su manera. Mi papá es un hombre maravilloso, extraordinario. No tengo nada que hablar del que no sean cosas buenas. Pero bueno, es el papá. Es que la mamá, caramba, amigos, ¿de qué otro ser se puede decir que uno fue carne de su carne y sangre de su sangre? ¿De qué otro ser? Si uno considera un árbol, ¿con qué se queda? ¿Con el follaje o con las raíces?
El follaje cambia, se cae, se renueva, lo bota la nieve, lo seca el otoño, renacen los retoños, todo lo que ustedes quieran. Pero las raíces, que son la madre, están ahí firmes, ancladas en la tierra y nada los arranca, ni siquiera los ciclones las arrancan a menudo. Entonces ahí fue donde yo me dije con Julia Kristeva, bueno, yo creo que esta señora tiene razón. Sí, 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 todo. Les advertí que era radical, ¿verdad? Era radical. En todo caso, es evidente que lo que Baudelaire nos refleja aquí no es lo que Julia Kristeva postula. Baudelaire se ha topado con un caso particularmente aberrante, patológico, desnaturalizado, monstruoso, perverso de amor materno. No hay ni amor materno aquí siquiera. Cuando llega ante el cadáver, lo primero que le sorprende a Baudelaire es que la madre no llora. No llora, Baudelaire conjetura que tal vez el dolor más mudo, el dolor mudo es el más profundo de los dolores. Bueno, o tal vez no había dolor. Tal vez estaban fritos del chiquillo, el padre como la mamá. Y eso es lo que me parece. El papá, medio embrutecido, seguro por el alcohol, se limita a decir, a farfullar, tartamudeante, bueno, está bien que sucediera. Esto tenía que pasar, este muchacho tenía que terminar mal. Y eso fue todo. Ese es el único comentario que hacen padre y madre. Hasta que después, ¿verdad? Llega la madre como loca, pero a buscar la cuerda, no movida ya por ningún amor materno. Entonces, bueno, entonces que quede claro cuando Baudelaire dice, mi profesión de pintor me mueve a mirar atentamente las caras, las fisonomías que se atraviesan en mi camino, y ya sabéis el goce que sacamos de semejante facultad, que hace la vida más viva a nuestros ojos y más significativa para los demás hombres. Bueno, cuando habla de eso, habla de Manet, el pintor, más que de él, bueno, pero de él también. Baudelaire no era pintor, pero y tenía la misma capacidad de observación. Tenía ojos con rayos X, veía el interior de las almas de la gente, ¿verdad? Penetraba la piel, los huesos, veía, este, pero bueno, esencialmente se refiere al pintor, se refiere a Manet. Entonces nos dice que más de una vez el chicuelo aquel lo transformó, dice, en gitanillo, en ángel, en amor mitológico. Era una criatura metamórfica que él transformaba a través de tal vez algunos elementos de atuendo, tal vez algunos elementos de escenografía, pero sobre todo a través de la magia del pincel. Lo transformaba en gitanillo, en ángel, en amor mitológico, en Jesucristo, en corona de espinas, clavos de la pasión, antorcha de Eros, del dios Eros. Era un muchacho joven, posiblemente de buen ver, buen modelo, muy, muy versátil por todo el tipo de personajes que podía representar como modelo, ¿verdad? Pero Baudelaire nos señala con preocupación desde muy temprano en el cuento, dice, solo tendré que añadir que el muñequillo me asombró algunas veces con crisis singulares de tristeza precoz. Estas crisis singulares de tristeza precoz, ya sabiendo la clase de madre que tenía y la clase de padre que tenía, no pueden sorprendernos, ¿verdad? Esos ataques de tristeza precoz. Es posible que hubiese ya un cuadro agudo de depresión en el muchacho. Claro que tenía que haberlo, un cuadro de depresión y una tendencia a huir en el paraíso artificial del azúcar y los licores, como lo hizo en su momento Baudelaire, ¿verdad? Es decir, con esa madre y ese padre cualquiera huye, ¿verdad? Y sí, el paraíso de los licores podrá ser un paraíso artificial, pero a veces un paraíso artificial puede ser más llevadero que un infierno real, ¿verdad? Una madre y un padre sin amor, ¿verdad? Me hace gracia, me da ternura cuando, como lo llama mi muñequillo, el travieso compañero de mi vida, cuando lo encuentra colgado de un tablero de este armario y se dice, ¿cuál no sería mi horror y mi asombro? Regresa a la casa,
Lo único que hizo Baudelaire, lo único que hizo, o el narrador en primera persona, fue decirle que no siguiera tomando y que no siguiera con los dulces y que no siguiera tomando. Eso fue todo y eso bastó para detonar en un muchacho que evidentemente estaba desequilibrado y severamente deprimido, una pulsión de muerte, una fijación de muerte y se suicida y se ahorca en pleno estudio del pintor, ¿verdad? Sí, la imagen terrible, la cara hinchada y los ojos desencajados con fijeza espantosa me producieron al pronto la ilusión de la vida. Sí, la ilusión de la vida de las, apenas la ilusión, apenas la ilusión. Luego lo llama pequeño monstruo, lo ha llamado muñequillo, gitanillo, esto, lo otro, ahora pequeño monstruo. El pequeño monstruo había empleado un cordel muy fino que había penetrado hondamente en las carnes y ya era preciso buscar la cuerda con unas tijeras muy finas entre los rebordes de la hinchazón para liberar el cuello. Ay, Dios santo, qué cosa espeluznante. Se me olvidó deciros que antes pedí socorro, pero todos los vecinos se negaron a darme ayuda, fieles hacia las costumbres del hombre civilizado que nunca quiere, no sé por qué, tratos con ahorcados. La frase es irónica, ¿verdad? Es irónica. Les dice civilizados. En el fondo lo que le está diciendo son un montón de salvajes, inclementes, inmisericordes, carentes de solidaridad, de compasión, no son siquiera capaces de venir a ayudarlo a él a bajar al ahorcado de una manera u otra. Y ese es el hombre, entre comillas, civilizado, en realidad profundamente incivilizado y salvaje y primario, ¿verdad? Así que la expresión es de doble sentido y es irónica. Y sí, cuando Baudelaire dice los dolores más terribles son los dolores mudos. Bueno, eso es lo que pensó donde vio a la madre que no profería palabra, ¿verdad? Pero ya sabemos que no fue así. Eh, y después la madre pide ver el cadáver de su hijo. Y Baudelaire reflexiona y dice, la verdad, yo no podía impedir que se embriagase de su infortunio. Qué interesante que se embriagase de su infortunio, embriagarse de dolor, embriagarse de sufrimiento. ¿Es ello posible? Claro que es posible. El mundo está lleno, lleno de gente que vive embriagada en su dolor, ebrios, borrachos del dolor, una especie de etilia del dolor, si me permiten extender la metáfora. Por supuesto, adictos al dolor. Habría que hablar de eso, de las adicciones al dolor. No son contentos. Paradójicamente, su alegría consiste en estar en el dolor. Por supuesto que sí. La expresión es muy elocuente. Sí, no podía impedirle a la mamá que se embriagase en el dolor de su infortunio, ni negarle aquel supremo y sombrío consuelo de ver el cadáver. Sin embargo, de pronto la mujer empieza a inquirir por ver el armario. Baudelaire no le quería enseñar el armario, pero al oír hablar del armario, sus ojos se dirigieron de inmediato al estudio de él y donde estaba el armario. Entonces la mujer se tira en carrera por el armario, Baudelaire trata de anticipársele, pero total ella se queda porque se lo suplica, Señor, déjemelo, se lo ruego, se lo suplico, se lo ruego, déjemelo, déjemelo, refiriéndose a la cuerda, ¿verdad? Entonces, Baudelaire sigue dándole el beneficio de la duda a la mujer y dice, la desesperación, así lo pensé, de tal modo la había enloquecido que se enamoraba con ternura de lo que sirvió de instrumento de muerte a su hijo. Quería seguramente conservarlo como reliquia horrible y amada, y se apoderó del clavo y del cordel. Bueno, esa fue de nuevo la explicación que se dio Baudelaire, dándole el beneficio de la duda a la madre, convencido de que aquella madre estaba sufriendo lo indecible por la muerte de su hijo, ¿verdad? Es muy curioso. Y luego Baudelaire queda
Baudelaire o el narrador en primera persona queda con el fantasma del cadáver, cuando nos dice, poco a poco aquel pequeño cadáver que se metía entre los repliegues de mi cerebro y cuyos fantasma me cansaba con sus ojazos fijos. Qué horror de visión, qué horror, porque los ojos como que al ahorcarse, recuerden, los ojos se exorbitaron, los ojos como que se le salieron enormes y fijos con la ilusión de la vida, como si estuviesen vivos todavía, salidos, abiertos, exorbitados, ¿verdad? Se convirtieron en un fantasma para Baudelaire. Había que expulsar de la cabeza esa imagen y había que exorcizar el fantasma. Y es lo que hace creando, ¿verdad? Se dedica a pintar, se meterá en nuevos proyectos artísticos y confiará en que a través del arte una vez más logrará exorcizar el fantasma del pequeño monstruo o del muñequillo, como le decía. Y, sin embargo, de pronto se da este fenómeno de un diluvio, de un aluvión de cartas que le llegan del apartamento de él, un apartamento tipo Haussmann, típicamente de cinco pisos, más la guardilla arriba, la chambre de bonne, el cuarto de la empleada, como lo llamarían, y cartas del primer piso, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, de los vecinos, de otra gente, del barrio, de todos. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para pedir un trozo de la funesta y beatífica cuerda, como la llama Baudelaire. Y entre los firmantes había, dice, fuerza es decirlo, más mujeres que hombres. Pero no todos, créedlo, pertenecían a la clase ínfima y vulgar. Lo sabía que eran de clases educadas. He conservado las cartas, dice. Sí, como un testimonio y una prueba de la gran miseria humana, de la desnaturalización de la criatura humana, de la podredumbre de la criatura humana, pero sobre todo de la desnaturalización. ¿Cómo es posible que todo aquel montón de morbosos se pelearan un pedazo de cuerda del ahorcado? ¿De dónde puede venir esta vocación tanatológica, tanatofílica más bien? Y ¿de dónde puede venir este gusto por la putrescencia, por el mal? Bueno, acuérdense, Baudelaire escribió Las flores del mal. Tenía que tener un conocimiento muy profundo del mal para saber sacar flores del mal, que son un símbolo del bien y de la luz. Ya hemos hablado de esto y volveremos, por supuesto. Y entonces dice, súbitamente se hizo la luz en mi cerebro y comprendí por qué la madre insistió tanto para arrancarme el cordel y con qué siniestro tráfico se proponía enriquecerse. La madre se convierte en una traficante de la cuerda que le significó el ahorcamiento a su hijo, en una traficante de eso, en una trasegadora de eso, en una comerciante de eso, en una mercachifle de la cuerda de la que pendió tieso, rígido, frío, desencajado el cadáver de su hijo. Se ve bien que el muchacho tenía que venir muy deprimido y llegó a trabajar para el pintor en un estado de depresión profunda. Se comprende su adicción a perderse y tomar más licor de la cuenta. Sí, claro, venía de un hogar absolutamente disfuncional, con un padre que era un imbécil por lo visto y le importaba un bledo la suerte de su hijo, y una madre desamorizada, una madre que, bueno, vean cómo reacciona. Ve en la muerte del hijo la oportunidad de hacerse de algunos francos, ¿verdad? De algunos francos, no muchos, no se va a hacer rica tampoco, una cuerda no es tan larga, pero todo aquí enferma, la actitud de la madre, que es la vendedora, la que está mercadeando el producto, la que propone la oferta, y también enferma la actitud de la demanda,
de los vecinos que igualmente morbosos y cómplices de la misma canallada, esos vecinos que están dispuestos a pagar a precio de oro un pedazo de la cuerda del ahorcado. No, eso nos habla, pero no se podría peor de la especie humana, ¿verdad? De lo oportunista, mercachiflera, sacrílega. Eso es un acto sacrílego, herética, blasfema, obscena, abyecta, podrida. Yo no sé con qué capítulo, con qué adjetivos calificar la actitud de estos personajes de Baudelaire. Esa madre incalificable. Y luego los comprantes, los compradores son cómplices de esto. Son vampiros. Son vampiros, están viviendo de la sangre de un muerto, de un ahogado, de un ahorcado. Están viviendo de muerte, están viviendo de un cadáver, están usufructuando de él. Son vampiros. Y claro, Baudelaire, perplejo, escribe un poema en prosa que se llama La cuerda, donde narra, donde narra esta experiencia tan perturbadora que una vez más es una terrible radiografía humana, pero lo que revela la radiografía es atroz. Lo que revela la radiografía es a un ser humano colonizado por el cáncer, lleno de tumores, lleno de manchas blancas, lleno de úlceras, lleno sí, sí, de abscesos, totalmente, sí, colonizado por el cáncer. Es un rayo X, es una radiografía que lo que nos revela es un cadáver ambulante. Un ser humano tan enfermo, pero tan enfermo, no en su cuerpo, en su psique, en su alma. Si se pudiese hacer una radiografía del alma y de la psique, tal vez algún día se pueda. Si se pudiese, aquí todo el mundo estaría enfermo, todo, salvo el pintor, salvo Baudelaire, salvo el narrador en primera persona. Todo el mundo estaría enfermo. Esta es una historia de enfermedad social colectiva. No solo es la madre y el padre y el hijo, no. Toda la sociedad, todo el vecindario está hecho de enfermos mentales. De nuevo, de golems, de vampiros, de licántropos. Eh, es atroz, ¿verdad? Aquí no hay solidaridad, no hay consideración, no hay una brizna de amor, sobre todo nada que se asemeje al amor que postula Julia Kristeva, ¿verdad? Cuando nos habla del amor que une a un hijo a su madre. Aquí no hay nada de eso. El mundo que nos ofrece Baudelaire es humanamente es un páramo, yermo, desierto. Aquí no hay una molécula de humanidad. Bueno, es el mundo de Baudelaire y fue el mundo de Manet en la vida real. Esto sucedió, esto sucedió. Esto simplemente Baudelaire se apropió de la idea de Manet y la hizo suya, pero eso le sucedió a su querido amigo pintor Edouard Manet. Así que, bueno, ese es el mundo que, por lo menos aquí, en otras visiones del mundo es mucho más sonriente, pero por lo menos aquí, ese es el terrible paisaje humano que nos muestra Baudelaire. Queridos amigos, ha sido un gozo estar con ustedes, ha sido una alegría poder compartir con ustedes al que es posiblemente el escritor que más influencia ha tenido en mi vida, en mis propios escritos, en mis propios cuentos, en mis propias cosas, al que no puedo dejar de ver como una especie de padre literario o de figura tutelar literaria, de modelo, pero no como modelo de vida, atención, yo no aspiro a vivir como Baudelaire, aspiraría a escribir como Baudelaire, o con su calidad, eso sí, pero vivir y morir como Baudelaire, no, eso no lo quiero para nada, para nada. Entendámonos, ¿verdad? Amigos, para todos un abrazo inmenso, lleno de afecto y sobre todo de una inmensa gratitud. Y nos vemos, bueno, no nos vemos, aunque en cierto modo uno termina por verse cuando se oye tanto hablar,
se forma una imagen mental del rostro de la persona. Sí, nos vemos y nos hablamos muy pronto. Fuerte abrazo.